Gracias. Pasamos a la otra página. ¿Qué es un ensayo? Bien, eso lo han recalcado a cada momento, ¿no? Pero siempre es bueno aclararlo cada vez más para que haya mejor precisión y usted haga cada vez un mejor ensayo. Entienda bien hacia dónde va dirigido y la forma como lo debo dirigir. Cada vez nos vamos perfeccionando más, ¿no? Y al final eso debo pretender yo hacer con mis estudiantes, quizás, ¿no? Digamos, en inicial, yo no puedo hacer lo que mi alumno inicial me haga un ensayo, pues, ¿no? Pero quizás puedo yo hacer un trabajo grande esto con los padres, ¿no? Presento mi ensayo y que lo entiendan qué tan importante es que ellos se involucren en la enseñanza-aprendizaje de sus hijos, ¿no es cierto? A través de un ensayo que tú mismo puedes construir. Bien, un ensayo es un escrito en prosa, ya lo hemos manifestado varias veces eso, generalmente breve, no muy extenso, que expone una interpretación personal sobre cualquier tema, pero siempre me baso en información que ya existe, porque ese es mi respaldo, pero es una interpretación personal de esa información, de otras, ¿no? De otros datos que pueda tener sobre el tema que yo he planteado. Pero tiene que haber tu interpretación personal, tiene que haber en el ensayo definitivamente, ¿no? No puede ser que se llene de información que ya existe y yo no hago nada, ¿no? Tiene que haber información tuya también. Ensayar es pensar, analizar, interpretar y evaluar un tema, ¿no? Todo el proceso que tienes que llevar ahí, ¿no? Pienso en mi problemática, analizo la información, la interpreto y luego evalúo cómo voy a presentar mi tema. Ensayo, criterios importantes para el ensayo, ¿no? Mira, de coherencia, consistencia, claridad, concisión, profundidad, pertinencia, argumentación, elegancia. Vamos a apreciar cada uno de ellos. Cuando hablan de coherencia, es una exposición de las ideas en una secuencia lógica, ¿no? Por decirte, digamos que hago un ensayo sobre la forma de vestirse. No, obviamente no, no solamente para la interpretación de lo que es coherencia, ¿no? Yo no puedo decir, primero me pongo, por ejemplo, un niñito se pone su short, luego su polo, sus zapatos, después sus medias y después su truza. No, pues no hay coherencia, ¿no? Hay un orden para eso cuando voy manifestando la información y mis interpretaciones del tema que estoy planteando. Tiene que haber un orden, una lógica, ¿no? Así que a eso refiere la coherencia. Y tengo que ser coherente, obviamente, con la información también que estoy brindando y la interpretación que estoy brindando, ¿no? No puedo yo contradecirme en el camino. Consistencia, evitar la contradicción, justo lo que te decía, ¿no? De las ideas en relación al mismo objeto, a menos que se establezcan las excepciones. Hablemos del color negro. El octógono está con color negro. Cuando hablas de una bebida que tiene veneno, va con una etiqueta, una calavera, pero de color negro el fondo, porque interpreta el peligro, ¿no es cierto? El color negro le ponen. Pero hay excepciones, sí, el color negro es en la ropa se ve bastante elegante, ¿no? Pero es una excepción. Bueno, esas cosas que te dice ahí no pueden entrar en contradicción. Hablar que el color negro manifiesta, por ejemplo, algo que es peligroso y luego te hable de la ropa, pero sin decirte que es una excepción, ¿no? Tengo que manifestarte, porque generalmente cuando le ponen el color negro, lamentablemente lo interpretan como que es un peligro, ¿no? Algo malo. O sea, no me puedo contradecir, salvo que existan algunas excepciones y las tengo que establecer de forma clara. Claridad, o sea, hacerte entender lo que estás manifestando. No compliques el asunto, enredando, llevo una información, dejo de hablarle, en el medio vuelvo a hablar y al final lo vuelvo a terminar redundo y ya no se ve bien. Concisión, decir lo justo y no entrar en la redundancia, ¿no? Cada rato hablar de lo mismo. Si estoy hablando de la mascarilla, ¿no es cierto? Hago, por ejemplo, hablo en una parte sobre la mascarilla adecuada y yo la conclusión que es la KN. Más adelante estoy hablando de, por ejemplo, de otras mascarillas y vuelvo a hablar de la KN. Más adelante quizás hablo del alcohol y vuelvo a hablar de la KN, lo que ya manifesté por qué es tan seguro la KN. Profundidad, desarrollo organizado del tema. No se debe dejar nada sobreentendido. Obviamente que no, porque de repente yo sí lo entiendo, pero todos no.
yo debo hacer de cuenta que ellos nunca han escuchado, o sea, es para todo tipo de lector. No, ese se sobreentiende, no, tienes que explicarlo porque basta una información o alguna parte que tú no expliques bien, porque tú crees que ya todos lo saben, ya no me van a entender más adelante y pierden el interés de seguir leyendo mi ensayo, ¿no? Pertinencia, el contenido debe de tener relación, un ratito, ¿ya? Ah, chicas, un ratito, permítame un ratito. No, ni hablar, no puedo. Ya, seguimos. Ya está. Entonces, el contenido tiene relación con el tema planteado. Obviamente no voy a hablar de los colores y termino hablando de formas, ¿no? No se puede hacer eso. Definitivamente no se puede. Tengo que hablar del mismo tema siempre. Argumentación, tratar de persuadir al lector sustentando el problema. Persuadir es que lo convenzo, ¿no? De que mi ensayo es lo más importante, que no se puede salir de ahí. Pero ¿cómo lo convenzo? Tú no vas a agarrar, pues, del cuello. No, lee mi ensayo. No, porque está tan interesante, lo has persuadido tan bien desde el comienzo que ya no puede dejar de leer tu ensayo. Elegancia, el texto debe de estar bien escrito y presentado, adecuado al tema tratado. Ojo con la presentación también, ¿no? No solamente del escrito, del contenido, sino la forma como lo presentas. Hay algunos que lo hacen a mano. Yo no digo que está mal porque es un trabajo al final aquí que vas a presentar, pero no es lo adecuado, ¿no? Yo entiendo, de repente no tienes su máquina, qué sé yo, pero si lo haces a mano vas a tener que hacer un trabajo más duro, porque te voy a calificar el tipo de letra, los gráficos que vas haciendo, los errores ortográficos van a ser más notorios, porque ahí solamente te corriges tú, cuando lo haces en caso de computadora, la computadora te corrige. Bien, entonces, y no se ve, como dice acá, tan elegante el trabajo, ¿no? Definitivamente hacerlo con tu computador, ¿no? Bien. Clase de ensayos tengo acá, ¿no? El filosófico reflexivo, de crítica, el descriptivo, el poético, personal y familiar. Ah, este es bastante interesante, personal y familiar, ¿no? Lo revela el carácter y la personalidad del autor. Muy bien. Y aparte también hay en este caso el ensayo científico también, ¿no? O sea, hay varios tipos para que tomes en cuenta hacia dónde me voy a dirigir, qué deseo yo hacer, ¿no? Bien, vamos por acá. Características del ensayo. Bien, eso sí, estructura libre, eso sí lo sabemos. Solamente hay unas partes que no puede dejar de tener, ya sabemos cuáles son, sin embargo al final lo vamos a mencionar nuevamente. El ensayo, ¿no? El ensayo puede ir desde lo descriptivo hasta la interpretación de un asunto que trata, del asunto que trata. Puede expresar sensibilidad, creatividad, imaginación y sujetarse en el rigor lógico. Eso sí, obligatorio, ¿no? Todo lo que yo escribo tiene que tener un sentido lógico y secuencial. O no te olvides de eso. Hay un orden ahí. Conceptual y metodológico que dan la investigación y el estudio de los hechos, ¿no? Pero en ese caso yo puedo describir, ¿no? Y al interpretar tengo que dar también mis puntos de vista, mis apreciaciones, ¿no? Que interpreto yo al respecto a pesar de ser de estructura libre. Forma sintética y breve. Este rasgo característico puede variar, depende del propósito del autor, o sea, depende de ti y el tema que trates. Existen ensayos cortos y breves y de mediana extensión. Todo de acuerdo a que trate, pero tengo que tratar de abarcar lo suficiente para dar explicación a lo que yo estoy planteando, ¿no? Sobre todo la información no solamente de primera mano de otros que han escrito un ensayo al respecto, sino lo que yo tengo que expresar en este caso tiene que ser bastante, como te digo, elocuente, bastante preciso, novedoso, ¿no? Que atraiga al lector. ¿El ensayo es una reflexión? Sí, el ensayo puede partir de la reflexión de otros. Sería bueno que encuentre yo ensayos de otras personas del tema que estoy tratando. Y bueno, ya hay una base para yo poder mejorar o tomar algunos argumentos de ese ensayo, ¿no? Y debe convencer con los argumentos que ahí se exponen. El ensayo tiene carácter discursivo, las ideas que se entrelazan en forma organizada para dar una lógica interna a la composición. Entonces, las ideas obviamente tienen que tener
no simplemente que las lanzo, que pueden ser buenas, sino cuando se entrelazan, quiere decir que va una consecuencia de la otra. O sea, no pueden separarse, ¿no? Una tras otra, en forma organizada, obviamente. Partes de un ensayo, uno es el título, es una de las partes importantes. Sin embargo, acá me explica, ¿no? Lo que lleva el título, ya habíamos hablado bastante de eso. Y sobre todo que acá me dicen que lo puedo poner al final, ¿no? Algunos dicen, no, al comienzo, al medio, no hay problema. Yo puedo hacer un buen título ahora, no ensayo mi ensayo y comienzo a encontrar información, interpreto, analizo y doy otra apreciación o en este caso trato de explicarlo mejor, lo que ya encontré, ¿no es cierto? Y al final digo, no, este título no, pues no, mejor lo cambio por este y no hay problema, lo cambias. Para eso tú le vas a, una vez que terminas, le das una leída a tu ensayo y si es posible que lo lean otras personas también de confianza para ver cómo voy, ¿no? Y ahí puede cambiar el título sin ningún inconveniente, ¿no? Partes de un ensayo, ¿no? La otra, ahora la introducción. ¿De qué se trata este ensayo? ¿Te acuerdas que te dije, ¿no? En este caso la introducción es un panorama general, no un resumen. ¿No? Ese panorama general lo puede dar a través de un dato estadístico, a través de una pregunta, a través de una reflexión. Tú ves cómo es en este caso la introducción, ¿no? Que no debe ser muy extensa, lo necesario. Todo acá lleva lo necesario. Tampoco quiere decir que va a ser poquito, ¿no es cierto? No puede ser poquito tampoco. Partes de un ensayo, en este caso el cuerpo. ¿Qué temas desarrollaré para fundamentar mi argumento? ¿No es cierto? Eso es lo que va a dar sustento justamente al cuerpo o al desarrollo de mi ensayo, ¿no? Porque hay subtemas del tema que tú estás planteando. Se desarrolla cada uno de los puntos sobresalientes enumerados en el primer párrafo. Se supone que en el primer párrafo de mi cuerpo di un panorama general, ¿no? Como que ahí dejo entrever lo interesante que se va a ver durante todo mi ensayo, pero ya entré al tema. ¿Cierto? A través de un párrafo y a través de otros párrafos voy enunciando y voy respaldando y voy explicando lo que pretendo explicar, ¿no? Lo que pretendo, la información que pretendo dar yo a través de mi ensayo. La oración principal de cada párrafo introduce el subtema. Claro, si hablo, por ejemplo, del contagio del COVID, hablo de la mascarilla en un párrafo, hablo del facial en otro párrafo, hablo del lavado de manos en otro párrafo, hablo del distanciamiento social en otro párrafo, si es que lo quiero hacer así. Pero en cada párrafo hablo de cada uno de esos subtemas que te mencionaba. Ahora de la conclusión, ¿cuáles son las consecuencias que se infieren en lo escrito? ¿No? Esa es la conclusión. ¿Cuáles son las consecuencias que se infieren? O sea, ¿qué ha pasado una vez que concluyo mi escrito? ¿Qué interpretación le doy yo? ¿No? Y en ese caso pongo a qué conclusión llego yo de toda la descripción de mi ensayo, ¿no? A través de toda mi descripción que hice, toda mi investigación, ¿no? ¿A qué conclusión? ¿Qué pasó, no? ¿Qué estoy tratando de manifestar al final? ¿O qué he manifestado? En conclusión, dice, ¿no? Resumen breve de la idea principal y sus puntos de apoyo, ¿no? O sea, es como un contrapunteo entre lo que tú has manifestado y las citas textuales, ¿no? Que te han respaldado. Se presenta la opinión personal del autor en forma breve y precisa, ¿ves? No es tan extenso. Se puede expresar en 2 o 3 oraciones, ¿sabes? Puede ser 2 o 3 conclusiones, o también en una. Sugerencias para escribir un ensayo, algunas formas de introducir el tema, ¿no? Por ejemplo, comienza con una presentación amplia del tema y llevarlo hasta lo específico. Quizás le presento el panorama general y luego me voy a lo que yo quiero tratar, ¿no? Puede ser así, de más a menos. Puede ser también de menos a más, ¿por qué no? Inicia con una idea o situación, pero menos a más lo necesario, ¿ah? No tan profundo. Inicia con una idea o situación que es opuesta a lo que vas a desarrollar, Esto dependerá de la curiosidad del lector. ¿No? En este caso, pues, yo también puedo crear esa curiosidad, ¿no? Digo, por ejemplo, hablo de las comidas chatarras, ¿no? De que a veces de comida al paso, ¿no? Estoy trabajando y hablo de comida al paso y después justamente las consecuencias de esas comidas, ¿no? O sea, me opongo a esa situación.
Explica la importancia del tema. Obviamente ahí tengo que ser bastante claro, ¿no? Porque si no logro señalar qué tan importante es el tema que estoy tratando, que voy a tratar, no capto la atención del lector, ¿no? O sea, tengo que ver las formas de cómo captar la atención del lector, cómo hacerlo tan importante e imprescindible. Usa un incidente, historia corta o anécdota que se relacione con el tema. Claro, también puede ser una experiencia personal o algo que has escuchado o leído. Bueno, pues eso que te hablé de la comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Comienzo con mi experiencia, de repente yo trabajaba y comía esto, de ahí me di cuenta que no, y comienzo a describir las consecuencias que puede tener nuestro organismo por comer comida chatarra. O igual del COVID, ¿no? Yo me descuidé, que si yo fui un día, me agarré la cara y me contagié, ¿no? Y comencé a escribir, de ahí comienzo a hablar del COVID, los síntomas, puedo hablar de los síntomas, consecuencias de tu error, ¿no? Algo así. Utiliza preguntas para despertar interés en el lector y motivarlo a seguir leyendo. Puedo plantear preguntas, dejar preguntas sueltas que al final las voy a explicar y dejo ahí como un caramelito para que él siga investigando, ¿no? Puedo incluir citas textuales, sí, proverbios o frases, cualquiera de ellos. Anota eso, cualquiera de ellos. Presentación del ensayo, consideraciones generales. Bien, aunque la brevedad es una de las características, es una de las características del ensayo, la extensión de un ensayo varía, ¿no? De acuerdo a lo que estás planteando, ¿no? Acá dice de 3 a 10 hojas máximo, ¿no? Algunos lo hacen en una y lo hacen bastante contundente. ¿Por qué no? Yo tengo que hacer lo necesario para clarificar el tema que he planteado. O sea, todo tiene que ser interesante, todo. Y lo justo, lo preciso. Ni más ni menos, ¿no? Ya cuando pasan las 10 hojas ya se hace un poco tedioso, ya no es un ensayo, ¿no? Se hace poco atractivo. Las opiniones deben estar sustentadas con argumentos sólidos y de pesos. Obviamente los argumentos me los da pues las citas textuales, ¿no? El ensayo debe ser una combinación de ideas personales con ideas de autores, ¿ves? Una combinación de ellos. O sea, tu aporte y los autores diferentes que contribuyan a confirmar las ideas propias. Listo. Las referencias, ahí está, esas son las referencias que yo he tomado para hacer todo este trabajito que está acá, ¿no? Hay más sobre el ensayo, otros autores de repente mejores, ¿no? Pero estos son los que yo he tomado. ¿Listo? A ver. ¿Alguna pregunta hasta allí? Les escucho. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Se han quedado mudos hoy. Todo claro, profesor.